Las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas que explican la transmisión hereditaria de padres a hijos de los caracteres de cada especie, que se realiza exclusivamente mediante las células reproductivas o gametos. Gregor Mendel nació el 20 de julio de 1822 en un pueblo perteneciente al Imperio Austrohúngaro. Fue bautizado con el nombre de Johann Mendel. Tomó el nombre del padre Gregorio al ingresar como fraile agustino en 1843 en el convento de agustinos de Brunn. En 1847 se ordenó sacerdote. Mendel fue titular de la prelatura de la Imperial y Real Orden Austriaca del emperador Francisco José I, director emérito del Banco Hipotecario de Moravia, fundador de la Asociación Meteorológica Austriaca, miembro de la Real e Imperial Sociedad Morava y Silesa para la mejora de la agricultura, ciencias sociales y conocimientos del país, y jardinero. Aprendió de su padre cómo hacer injertos y cultivar árboles frutales. Mendel presentó sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Brunn el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865, como experimentos sobre hibridación de plantas. En 1866 en las actas de la sociedad. Sus resultados fueron ignorados por completo y tuvieron que transcurrir más de 30 años para que fueran reconocidos y entendidos. Curiosamente, el mismo Charles Darwin no sabía del trabajo de Mendel, según lo afirma Jacob Bronowski en su célebre serie libro El ascenso del hombre. Al tipificar las características fenotípicas de los guisantes, las llamó caracteres. Usó el nombre elemento para referirse a las entidades hereditarias separadas. Su mérito radica en darse cuenta de que en sus experimentos siempre ocurrían en variantes con proporciones numéricas simples. Mendel falleció el 6 de enero de 1884 en Brunn a causa de una nefritis crónica. Mendel postuló 3 leyes, las cuales son: la primera ley o principio de la uniformidad, la cual dice: cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. Esto se refiere a que el cruce de dos individuos homocigotas, uno de ellos dominante y el otro recesivo, origina solo individuos heterocigotas, es decir, los individuos de la primera generación filial son uniformes entre ellos. La segunda ley o principio de la segregación postula que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. El cruce de dos individuos de F1 dará origen a una segunda generación filial, en la cual reaparece el fenotipo A minúscula, a pesar de que todos los individuos de la F1 eran de fenotipo A mayúscula. Esto hace presumir a Mendel que el carácter A minúscula no había desaparecido, sino que solo había sido opacado por el carácter A mayúscula, pero que al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. Tercera ley o principio de la combinación independiente hace referencia al cruce polihíbrido, o sea, cuando se consideran dos o más caracteres, y Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los cuales las características que él observaba, como el color de la semilla y rugosidad de su superficie, se encontraban en cromosomas separados. De esta manera observó que los caracteres se transmitían independientemente unos de otros. Esta ley, sin embargo, deja de cumplirse cuando existe vinculación, o sea, dos genes están muy cerca y no se separan de la meiosis. Bueno, para entender mejor las primeras dos leyes, voy a desglosar cada una. La primera ley de Mendel, o ley de la uniformidad, como ya lo dije, establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí, iguales a uno de los progenitores. Para anunciar la ley de la uniformidad, primera ley, cruzó dos líneas puras u homocigotas para una característica, y lo que observó es que toda la F1 o filial 1 era uniforme fenotípicamente, es decir, que todos los individuos de la F1 tenían el mismo aspecto y además que este se parecía al de uno de sus progenitores.
En este caso, como cada uno de los progenitores es homocigoto, se le puede pasar a la descendencia el único alelo o variante del gen que porta. Imaginemos que ocurriría con una característica como el color de los gatos. La variante D mayúscula o alelo dominante expresa color negro y solo los homocigotos recesivos D minúscula son de color gris. En el caso de que Mendel hubiera trabajado con genes de color en gatos, esto es lo que habría observado. F1 es la filial 1, PG es la proporción genotípica, PF es la proporción fenotípica. Segunda ley de Mendel o ley de segregación, como ya lo dije, postula que cuando se cruza el F1 mayúscula entre sí, se observa en la F2 mayúscula una proporción fenotípica de 3:1, reapareciendo el factor que había desaparecido en la F1. Esto es debido a que los miembros de parejas alélicas se separan unos de otros sin sufrir modificaciones cuando un heterocigoto forma sus gametos. Otra forma de decirlo es que se establece que los caracteres recesivos al cruzar dos razas puras quedan ocultos en la primera generación. Reaparecen en la segunda en proporción de 1:3 respecto a los caracteres dominantes. Los individuos de la segunda generación que resultan los híbridos de la primera generación son diferentes fenotípicamente uno de otro. Esta variación se explica por la segregación de los alelos responsables de sus caracteres, que en un primer momento se encuentran juntos en el híbrido y que luego se separan entre los distintos gametos. Ahora, lo que le intrigó es que al hacer este tipo de cruzamiento es que el factor gris o variante de alelo gris desaparecía en la filial 1. La pregunta fue, ¿qué ocurrió con el factor gris? ¿Desapareció? ¿Se perdió? Fue entonces donde se planteó cruzar la filial 1 entre sí, es decir, cruzar a los heterocigotos entre sí. Al realizar este segundo cruzamiento se encontró con el hecho de que el factor gris reaparecía en un 25% de la descendencia, o sea que no se había perdido, sino que estaba presente en la filial 1 pero en una forma oculta y que de alguna manera volvía a aparecer en F2, porque los alelos de un gen se separan unos de otros en la meiosis. Por eso a la segunda ley de Mendel se le llama segregación. Veamos el mismo ejemplo con gatos. Segunda ley de Mendel, los gatos grises vuelven a aparecer ya que el alelo gris estaba en los animales de la F1 mayúscula, solo que estaban enmascarados por el alelo dominante, el negro. Así cada uno de la F1 mayúscula lo poseía y al formar las gametas los alelos se separan o segregan unos de otros sin sufrir modificaciones. Solo puede aparecer individuos grises si unen una gameta materna con el alelo gris y otra paterna con el mismo alelo. A la forma de representación de las posibles gametas de cada progenitor y las posibles combinaciones fenotípicas en forma de cuadro se denomina diagrama de Punnett. En la tercera ley de Mendel, o ley de transmisión independiente, al aparear a dos híbridos entre sí, se observa en la descendencia una proporción fenotípica de 9:3:3:1. Esto se debe a que los miembros de dos parejas de alelos distintos, dos genes diferentes, se transmiten independientemente uno del otro. Establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar. En la transmisión de dos o más caracteres, cada par de alelos que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter en la segunda generación, combinándose de todos los modos posibles. La tercera ley de Mendel se cumple gracias a la coorientación de cada uno de los pares de homólogos en la metafase 1 de la meiosis. Cada par de bivalentes, cromosoma materno y paterno, se ubican arriba o debajo de la placa ecuatorial independientemente de cómo lo hacen los otros bivalentes. Esto posibilita que si consideramos a un dihíbrido como usó Mendel, tenemos dos posibles coorientaciones que darán lugar a 4 clases de gametas en igual proporción, un cuarto de cada clase.